José Manuel Estrada lo decía, o sea, el ser profesor es una decisión de que uno lleva toda la vida y que acarrea alegrías, sacrificios, tristezas y también reconocimientos. Sin duda que José Manuel Estrada representa una de las figuras más importantes del siglo XIX argentino. El mismo Palacios decía que eran unas mentalidades, unas figuras intelectuales más brillantes que tuvo la democracia argentina. Nosotros cuando hablamos siempre de reconocimientos en educación hablamos de Sarmiento. Sarmiento como el padre del aula. Y hay mucho en común entre Sarmiento y Estrada. Vos fíjate, ambos mueren en el mes de septiembre. Sarmiento muere el 11, Estrada muere el 17. Ambos fueron docentes eximios, grandes intelectuales. Ambos mueren en la misma ciudad de Asunción del Paraguay, ¿sí? Y en ese sentido, y fueron contemporáneos. Sarmiento hablaba con mucho cariño de Estrada, por más que había una diferencia de 30 años. Y Estrada, lo que llama la atención, sus primeros pasos en la educación los tiene en el colegio franciscano, de los franciscanos, en las humanidades, en la teología, en la filosofía. Pero después fue un autodidacta, o sea, todos los cargos que él desarrolló, fue decano de la universidad, fue catedrático de Derecho, fue rector del Colegio Nacional. Sus cátedras, sus oratorias eran tan exquisitas que sus alumnos después las transcribían y se publicaron libros. Pero también hay una figura, un perfil muy importante de Estrada, que era un ferviente católico. En una época en donde políticamente teníamos el gobierno de Roca, en donde comienza a haber una separación muy importante entre lo que es Estado e Iglesia. Es más, Estrada propiciaba que era importante esa separación, pero tuvo la valentía de afirmar que era necesario crear un espacio nuevo, un rol nuevo de la Iglesia, que no esté atada al Estado, pero que sí presente la norma moral de los actos políticos. Mirá qué importante. Él fue intelectual, él fue periodista, fundó un diario, La Unión, que era un diario obviamente de una profesión católica muy importante, y formó un partido político que se llamó el Partido Católico. Fíjate los idearios religiosos que tenía Estrada, que los defendía. Y estuvo en el Congreso y los debates de él con el roquismo, ¿sí?, de Roca, sobre todo, con respecto a la ley del matrimonio civil, que obviamente la Iglesia no estaba de acuerdo, con la ley de cementerios, donde le saca el monopolio del manejo de cementerios a la Iglesia y lo establece el Estado, la ley de los registros civiles, que era muy importante. Comienza a haber un debate muy valioso, muy importante entre el rol que tiene que tener el Estado y el rol que tiene que tener la Iglesia. Era tan importante que cuando choca con la posición de Roca, con toda la estructura del roquismo que era muy fuerte, a él le sacan las cátedras universitarias, las cátedras de los terciarios, y sus propios alumnos fueron a su casa a defenderlo. Entonces por ahí uno dice, bueno, pero ¿a quién se le ocurrió que un 17 de septiembre fuera el día en donde uno conmemora el Día del Profesor por Estrada? Porque no hay una ley. Fue algo que fue autoconvocado por sus propios alumnos, que se fue imponiendo, que cada aniversario de su fallecimiento lo recordaban con mucho cariño, y realmente hay que reconocerlo a Estrada como un docente realmente de un nivel intelectual, que se codeó con grandes de la historia, porque tenía un vínculo muy cercano con Sarmiento, Sarmiento que era muy hosco, que era muy violento en sus formas de expresión, porque era su personalidad, lo reconocía con muchísimo cariño. Una persona que también tuvo vínculo con Avellaneda, o sea, realmente eran docentes con un compromiso social, un compromiso a la educación, un compromiso a tres elementos muy importantes, que es la dignidad del ser humano, la libertad y la concepción religiosa que él tenía y que siempre defendió hasta el último momento de su vida. ¿Volverías a elegir esta carrera? ¿Cómo llegó la carrera de ser profe en tu vida? Sí, volvería a elegirla. Como decíamos hace un rato, en que es docente, más allá que tenga un receso por una jubilación, el alma del docente de enseñar la lleva en la sangre. Es una profesión maravillosa. En mi casa... ¿Vos seguís escribiendo, seguís ayornándote, Yo ahora que tengo un poquito más de tiempo, despunto mi pasión, que es escribir. Tengo la oportunidad de escribir en la capital, que me han convocado.
También tengo un programa con Juan Ferreira acá en la Radio del Pueblo, donde hablamos de historia, mates y algo más. Es un poco transmitir el conocimiento que uno tiene, ¿sí? De compartirlo realmente. Y la vocación nace en mi familia, porque en mi familia siempre se habló mucho de historia, desde que yo era chiquito, y como siempre uno elige a veces la profesión por alguien que lo marcó. Y en mi caso fue, me acuerdo, un docente de mi colegio que no era profesor de historia, que era abogado, fíjate, que era un excelente docente y me marcó como docente. La secundaria es fundamental porque toma al adolescente una etapa de su vida de formación, tanto intelectual como emocional, muy importante. De ahí la importancia de la obligatoriedad que tiene la secundaria. O sea, nosotros acá en la localidad de San Jerónimo Sur tenemos un colegio secundario eximio que es el Colegio Manuel Camp, pero también en toda la República Argentina, gracias, porque hay que verlo, o sea, nada es magia, o sea, nuestro sistema educativo viene de años de trabajo de pioneros como fueron Sarmiento, de pioneros como fueron Estrada y de pioneros anónimos que día a día trabajan dentro de un aula. El sistema universitario argentino es uno de los mejores de Sudamérica y hay que defenderlo, y ahí yo comprendí la importancia que tiene que el sistema universitario sea gratuito porque le da la oportunidad a todos, nivela. Sí, esas fueron una de las grandes victorias que tuvo el gobierno peronista cuando marcó justamente que la universidad tiene que ser gratuita.